Askurkipan takinitaki. Haskirukipanay katichiri. Kunhamasik Asquiruquipanay yatichiri. Askurkipan takinitaki. Hichuruk maya uru llamayo paksi urua. Churupas wasitan qallantan yaqapaq sirumantañan llamay paqsintancha. Wali suma qaltawikipan takinitaki. Ya, vamos a seguir con el aprendizaje. Hemos visto lo último, el sufijo ta, ¿sí? ¿Están viendo la presentación? Sí, Sí. sah. Waliki. Entonces, vamos a ver otro sufijo ta, otra variante. Esto es sufijo nominalizador pasivo. Ya, pasivo. Ejemplo. Munaña, ¿no? Quitamos el infinitivo munata. ¿Qué es esto? Kunas. Querido. Querido, ¿ya? Querido, querida, amado, amado, ¿no es? Munata. Alaña, ¿qué es alaña? Comprar. Comprar. ¿Sí? Ahora quito esto. ¿Qué significa? Alata. Comprado. Comprado. Un prato. Comprado. ¿Sí? A ver, ¿qué ejemplos más podemos poner? Quirquiña. Ya, a ver, vamos a poner ahorita. Mancaña. ¿Qué es mancaña? Comido. Comer. Comer. Mancata. Comido. Comido. A ver, ¿qué me decían? ¿Qué ejemplo? Quirquiña. Quirquiña. ¿Sí? Ahora, quirquita, ¿qué va a ser? Cantado. ¿Perdón? Cantado. Cantado. No es cantar quirquiña. Quirquiña es Es moverse. moverse. Movido. Bailado. Bailado, Bailado. movido, ¿no? Tampoco es bailar, Mover. es un intermedio entre no bailar y bailar, ya el quirquiña. Ya, movido. Otro. Otro ejemplo. El caña. Leer. Leído. Caña. El El caña. caña. Sí, entonces yo quito el infinitivo. Kelkata, ¿qué es esto? El caña. Leído. Escrito. 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 Ullaña es leer, ¿ya? No es lo Ajá. mismo, Ah. ¿ya? Kelkata, escrito. ¿Sí? A ver, un ejemplo más. Kiripata. ¿Perdón? Kiripata. Ya, entonces viene de ir, pa, ña. ¿Ve? ¿Qué es? Sí. Llevar. Llevar. Irpata. ¿Qué es irpata? Llevado. Llevado. ¿Sí? Ese pasivo es esto, ¿sí? ¿Se ha entendido? Sí.
Muy Chisa bien. ya tichiri. Otro sufijo. Tichiri. Sigue el sufijo ta. Esto es verbal, segunda persona. ¿Ya? Segunda persona en tiempo presente. Ejemplo. Munaña. Ahí está, munaña, ¿no? ¿Qué es esto? Verbo Querer. querer. Pero, Ahora para segunda persona. Mun, ta, wa. ¿Qué estoy diciendo? Querías. No, tiempo presente. Quiero. No, segunda persona. ¿Quieres? Quieres o tú quieres. Ujú. ¿Ya? A ver, otro. Tu coño. ¿Verbo qué verbo es? Bailar. Muy bien. Bailar. Ahora aquí quitamos este infinitivo de la vocal tok, ta, wa. ¿Qué le estoy diciendo? Tú bailas. Tú bailas. Listo. Entonces, para segunda persona en tiempo presente. ¿Ya? Ta, ta. ¿Correcto? Mm. Otro sufijo. Puede ser así o puede ser así. ¿Ya? Esto es igual verbal. Verbal, primera persona. Primera persona, tiempo presente. Ejemplo, a ver, hagamos con Munaña. ¿Qué es Munaña? Hemos dicho. Querer. Querer. Quiere. Listo. Mun, que sería la palabra raíz. Lo hemos quitado el año, ¿no? Munt, wa. ¿Qué es esto? Quiero. Quiero. Quiero o yo quiero, ¿no ve? yo quiero. Yo quiero. Muntua, ¿no? Yo Mu- quiero. A ver, otro. Tocoña, a ver, tocoña. Estamos haciendo con los mismos ejemplos. Tocoña. Quitamos, ¿no? Top, Ta. wa. Toctua, ¿no? Yo, Bailo. Bailo. listo. Ujú. Aquí me estoy confundiendo. Así, ¿ya? Toct. Podría ser esto también así. Tua. A ver. Toct o toct, wa. ¿No ve? Simplemente es variante dialectal, ¿ya? No sé si se entiende. Esto así sería, ¿no ve? ¿No ve? Soplar, ¿no ve? Aspirativa. Puede decir ya nayak toct, wa, toct, wa. ¿No Tua. ve? O simplemente nayak toct, wa. ¿Me dejo entender? Sí, Sí. variante nada más. ¿Ya? Cualquiera de estos dos puede ser. ¿Ya? Muy bien. Kakamualikiskit, ¿está ahí? ¿Está claro? Walikiski. Wali escribía tichiri. ¿Ya? Muy bien. Otro ejemplo. Ta, si no conocen, ¿no? Esto es igual verbal. Primera persona. Tiempo lejano. Tiempo lejano. Ejemplo. A ver, ¿qué puede ser? A ver, seguimos como un año. Vamos a hablar mucho de amor hoy día. Munaña. ¿Sí? Munaña.
Ahora quitamos el infinitivo. Vamos a admitir, siguen entrando. Munaña, ¿no? Ahora esto, solamente hemos quitado el infinitivo ña. Mira, muna, lo dejamos ahí. Lo quitamos el ñam. Tat, wa. Muna tatua. ¿Qué significaría? Soy querido. Soy No. querido. Primera persona. Yo te he querido. Yo había querido. Yo había querido. Yo había Muna querido. tatua. Primera persona. Con tojoña igual podemos hacer, ¿no? Tojoña. Entonces quitamos el infinitivo ñam. Aumentamos el tat, wa. Entonces, ¿qué significaría esto? Yo había bailado. Yo había bailado. Tokotatua, mankatatua, ikitatua, sarnakatatua, irnakatatua, ¿no? Tiempo lejano. Tiempo pasado lejano sería en este caso. ¿Ya? Entonces yo había bailado, yo había comido, yo había dormido, yo había, ¿no ve? Tiempo lejano. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Waliki. Walikis kiuya teacher. Ya. Yo digo. Otro, tata. Ahora esto. Tata, tata. Ya, tata. Esto es igual verbal. Verbal. Segunda persona. Igual tiempo lejano. Ejemplo. Ejemplo. A ver, hagamos igual con Munaña. Munaña. ¿Sí? Munaña. Igual quitamos el infinitivo ña. Ahí está. Una tata. O con wa en este caso. Muna tatawa. ¿Qué estoy diciendo? A ver, ¿alguien? Tú Eres querido. habías Está, querido. está querido, es querido. Habías Querido. Mona Tatu. ¿Habías querido? querido, ¿no? Muna tatawa. ¿No ve? Querido. Habías querido. Allá, Mona Tatu. Otro, a ver, tocoña, a ver, igual hagamos con ese tocoña, ¿no? Quitamos el ña, aumentamos el tata. Ahora el wa, afirmativo, ¿no? Tocotatawa, ¿no? Habías Bailo. bailado. Segunda persona. A ver, otro ejemplo, díctenme. Saraña. Saraña, saraña, ahí está. Ir, verbo ir. Quitamos el infinitivo ña, aumentamos ta, afirmativo, wa. ¿Qué estoy diciendo? Saratatawa. Había sido. Había sido. Perfecto. A ver, otro ejemplo más para que no se olviden. Allá Tatawa. Ya, payaña entonces, ¿no? Payaña. ¿Qué es payaña? Cocinar. Cocinar. Muy bien. Quitamos el infinitivo, ¿no? Entonces aumentamos ta, y wa. Hayatatawa. ¿Qué significaría? Habías cocinado. Habías cocinado. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta? Fácil, ¿no? Con cualquier verbo en acción pueden conjugar, ¿no? Habías dormido, habías bailado, habías comido, Jugando. habías dormido, habías jugado, habías escrito, habías estudiado, habías enseñado, habías, ¿no ve? Con cualquier verbo, ¿ya? Pero para segunda persona. Ahora hay otro. Ta, tan. Variante. Ta,
Tatan. ¿Sí? Esto es igual sufijo o verbal, pero cuarta persona. ¿Cómo sería cuarta persona? Aquí llamamos cuarta persona. ¿Cómo sería? Nosotros, Nosotros, perfecto, ¿no? A ver, munaña, igual con cualquier verbo, ¿no? Munaña. Quitamos el ñam. Munatatanwa. ¿Qué significaría? habíamos querido, Exacto, habíamos querido. Munatatanwa. Habíamos querido. A ver, otro verbo, díctenme. anatatanua, anataña, Ya, anataña. Muy bien, jugar. Ahora quitamos el ñam, ponemos wa, anatatatanwa. ¿Qué significaría? habíamos jugado, Jugado, ¿no? Van a escuchar, ¿no? Van a encontrarse personas de mucho tiempo y, ¿no? Se van a decir anatatatano, anatiritano, ¿no? Entonces, conjugaciones en tiempo lejano. A ver, otro ejemplo más. alaña, Alaña. Alaña, comprar. Quitamos el infinitivo, queda ala, ¿ya? Ahí ponemos tan, wa. Ahora significa, habíamos comprado. habíamos comprado. Listo. ¿Se ha entendido, no? Cusiciña Yatichiri, ¿cómo sería? Por Ya, favor. cusiciña. Cusiciña, ¿no? Alegrarse, ¿no? Ajá. Listo, quitamos el ña y ponemos tan, Sí, wa. ta- Tan, wa, ¿no? habíamos Habíamos o nos habíamos alegrado. Ah, alegrado. ya. Gracias, Yatichiri. Maliki. Muy bien. Otro más. Otro ejemplo. Para que no se olviden. toco, tocoña, A ver. Tocoña. Listo. Quitamos el ña. Ponemos tan. Wa. Tocotatanua. ¿Qué significaría? habíamos bailado, Habíamos bailado. Listo. Muy bien. Creo que se ha entendido, ¿ve? ujú, Sufijo taqui. Estos conocen muy bien. ¿Qué es esto? Taqui. Para. Y Des, nativo. Para, ¿no ve? para. Muy bien. Ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Jupa, ¿no ve? Él o ella, ¿no ve? Jupa está aquí. O puede decir Jupa está aquí, Para, Para ella. para él o para para ella. para él o para ella, ¿no? Listo. Tata Hataki. ¿Qué estoy diciendo? para Para mi papá, mi papá. Para Ta, mi ta, papá. Listo. ¿Qué más? A ver. para mi papá. aquí, Pisi Mataki. ¿Qué estoy diciendo? Para tu gato. Para tu Tu gato. gato. Listo. Fácil, ¿no? Sí, sí. Ya. Taki. Tu- Otro, sufijo tama. Este sufijo tama es verbal. eh, Verbal. tercera y segunda persona. Tercera y segunda persona. Ejemplo. A ver.
Munaña. Admitir, están entrando. Ahí está. Una. Quitamos el infinitivo completo, aña, ¿no? Mun, ta. Ahora, así, montama. Perdón, montama. Ahora, quito esto, edición vocálica. Montamua, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué quiere? Te quiere, ¿no? Montamua, te quiere. A ver, otro verbo. Aña, aña, ¿sí? Quito el aña. Quito el vocal. Untamwa, untamwa, ¿Te conoce? Se conoce. te conoce. Muy bien. Otro ejemplo, a ver. Churaña. ¿Qué es churaña? Dar. Dar. Muy bien. Quitamos el aña. Aquí ponemos el tama, perdón. No eliminamos la vocal. Lo ponemos es el wa. ¿Qué es ahora? Churtamwa. Te da. Te Te da. Te da. ¿Ya? A ver, pónganme otro ejemplo. da. Aptamua. Apaña. 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 Listo, quitamos el aña. Aptam, vocal. Aptamua. ¿Qué es esto? Te lleva. Lleva. Aptam. Listo. ¿Quedó claro? ¿Se entienden? Ujú. Sí, soy dicho. Muy bien. Otro sufijo, tan. Tan. Esto es verbal. Cuarta persona. Tiempo presente. Tiempo presente. Munaña. Listo. Quitamos el aña. Tanwa. Muntanwa. ¿Qué significaría? Queremos. Nosotros O queremos. nosotros queremos o queremos nada más, ¿no? Queremos. Muntanwa. A ver, otro. Tocoña. Tocoña. ¿Qué es tocoña? Bailar. Quitamos el uña. Toc. Tan. Wa. ¿Qué sería? Bailamos. Bailamos. O nosotros bailamos. Bailamos. Muy bien. Otro ejemplo, a ver. La aruña. La aruña. Reír. Quitamos el uña. Tan. Wa. ¿Qué significaría? Reímos. Reímos en tiempo presente. Presente. Listo. ¿Queda claro o no? O algún ejemplo más, a ver. Hisayachiri. ¿Ya? Ese es el tan. ¿Ya? Ya. Otro entonces. Sufijo taqi. Este sufijo taqi es nominal, es aumentativo. Aumentativo. Ejemplo.
Mm, Akcha, ¿sabe qué significa? Este tamaño. Este Este tamaño. tamaño. ¿Ya? Este tamaño. Akcha. Akchatake. Wa. Tan grande. Tan grande, ¿no? O es grande, ¿no? Tan grande. Además puede ser demostrativo, ¿no? Akchatakeo, ¿no? Puedo señalar, ¿no? Akchatakeo, ¿no? Pero aumenta este taque, ¿ya? Aumenta. Exagera un poco, ¿ya? A ver, otro. Kaya, ¿qué significa kaya? Aquello. Aquello, ¿no? Kai, cha, ¿qué significa kai cha? Aquello. Kai cha, ¿no? Entonces, igual ya estoy señalando, kai cha, ¿no? De aquel tamaño, así más o menos, ¿ya? Kai cha. Ahora, kai cha ta pewa, Aquel tamaño es. Aquello es grande. aquello es grande. ¿Sí? Lo aumenta, lo exagera un poco, ¿ya? Kai cha ta pewa, ¿no? Demasiado grandes, ¿no? O aquello es muy grande, kai cha ta pewa, ¿no? Entonces, eso es ese tape, ¿ya? ¿Se entiende o no todavía? Sí, Sí, ya No teacher. es complicado, sí, pero porque no es con verbo, ¿no? Es con nominal, por eso, ¿no? claro, no es aquello es grande. A ver, veamos otro ejemplo, o en todo caso, otro sufijo. Esto es sufijo tata, ya no es papá, sufijo, ¿ya? Esto es verbal, esparcivo, Verbal. verbal esparcivo. Esparcivo o dispersador. Dispersador. Ejemplo, apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. Lleva. Ahora, antes del infinitivo, aquí, lo pongo aquí. Ta, ta. Apatataña, ¿qué es? ah, mm, Dispersar. dispersar, sí. Exactamente, dispersar. A ver, otro. Saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir, ¿no ve? Saratataña. Igual nos dispersamos todos. Ir en diferentes direcciones, ¿no? Nos dispersamos, ¿no? ¿Eh? Igual nos dispersamos, ¿no? Puede ser. No sé cómo podríamos decir. Creo que A está todo lado. a todo lado. Van a todo ¿Ya? lado. Dispersarse, no igual, ¿eh? Ir a todo lado. Ujú. Dispersar. A ver, otro ejemplo. Ah, apatataña. Ya hemos puesto. Así. Apnacaña. Apnacaña. Apnacaña, ¿no? Manejar. Manejar. Apnacatataña. Apnacatataña. No, creo que no va. No sale. Sí, no. Otro verbo. Catataña. Sauña. Suyaña. Hayatataña. Cocinar. Ya, payaña. Ya. Payatataña, ¿qué sería? Paya. Am, Taña. Cocinar, igual, ¿no? Payatataña, como cocinar. Es como calentar, por ejemplo, ¿no? Junto, Recalentar. Juntutataña.
junto, junto, ¿no? Juntuña, ¿eh? Junto, tata, ña. Listo, esto es calentar. Punto tataña. ¿Ve? Junto, tataña, calentar. Y esto igual, paya, tataña, cocinar, pero, o sea, la acción es diferente, ¿no ven? En este momento no estamos traduciendo de forma literal, pero el contexto es diferente, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Anatataña. Anataña, ya. Anataña, hace el infinitivo. Tata, anatataña, anataña, anatataña. Sí, podría ser. Muy lejos, ¿no? Anatataña. Ya, ¿ya? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta? Gisa. Variante, taina. Es Taina. verbal, tercera persona. eh, tiempo remoto lejano. A ver, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir. Saraña. Ahora le quitamos este ña, el infinitivo. Sarataina. ¿Qué está diciendo? Había Había ido. Y En- él había ido. O él o ella había ido, ¿no ve? Sarataina. Sara. ¿No? Otro, a ver. Payaña. ¿Qué es payaña? Cocina. cocinar. 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 Quitamos el ña. Paella. Hayataina. ¿Qué está diciendo? Había cocinado. Había cocinado. Cocinado. Listo. A ver, otro ejemplo. Cocinar. Lurataina. Luraña. Ah, luraña, ¿ya? Luraña. Hacer, ¿no ve? Saraña. Ñam, taina. Lurataina. ¿Qué sería? Jugar. Había, Había jugado. Había hecho. Había. Hecho. Había Listo. hecho. A ver, otro verbo. Iquitaina. Ya, iquiña. ¿No? Quitamos el ñam, ponemos el taina. Iquitaina, ¿qué significaría? Había Había dormido. dormido. Muy bien. Queda claro, ¿no? El tam o taina. Taina. Había. Tiempo pasado. Ya. Tiempo remoto lejano, pasado, ¿no? Listo. Ahora, esto ya conocen, sufijo ti. ¿Qué significa? De. En. Interrogativo, ¿no? La primera función, ¿se acuerdan? ujú, Uta, ¿qué es uta? Casa. casa. Ahora, utati, Es casa. Es casa. Casa. es casa, a ver. Otro. Jupa, ¿qué es jupa? Él. Él o ella. Jupati. Ahora, Es. Es ¿Y él? él o es ella. Es él o ella. listo. ¿Qué más puede ser? ¿Qué es ¿Qué jauira? río? Río. Río. Jauirati. Es río. ¿Ve? Listo. Fácil, ¿no ve? Entonces, cualquier palabra menos verbo lo convierte en pregunta. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora hay otro, el ti.
Sirve para el tema de negación. Mm, Negación. En todas las oraciones negativas va a estar el último sufijo, ¿ya? Por ejemplo, Haneu ti. No quiero. No quiero. No quiero. Que yo, multi. Ah, ya. Entonces, esta negación siempre va a estar antecedido por esta K, ¿ya? Haneu Mm, mo, ¿ya? no. Haneu sar, Cati. sar, Cati. aquí en este caso hay sarcati, ¿no? Ahí está, Haneu sarcati, no voy a ir. Otro. Haneu Jutkati. Jutkati. Ahora, notan, cuando negamos simplemente ponemos no, no, no por delante, ¿sí? Entonces, cuando hay no, al final siempre va a ir este Sí. sufijo ti para las negaciones, ¿ya? Bueno. Hemos visto también, ya saben eso, ¿ya? Otro sufijo, ti, atenuador. ¿Qué sufijo es atenuador? Barbijo, anda, ponte. Vámonos. Apaña, a ver. Apaña. ¿Sí? ¿Verbo qué es? Llevar. Apaña. Ahora aquí lo voy a poner apati, apati. Le quito el infinitivo, lo duplico. Apate, apate. Cochuti, cochuti. A ver, ¿qué más puede ser? Como palla, palla, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Lo duplicamos, ¿sí? Es un medio sufijo medio raro, ¿no? A ver cómo puedo explicar. De apaña hemos duplicado, ¿no? A ver, otro ejemplo, ¿qué podría ser? Ahí está. Cochuña. ¿Qué es cochuña? ¿Alguien sabe cochuña? Por ejemplo, cuando llevo la oveja en manada, sí, así en conjunto, Ah, ya. eso es cochuña, ¿ya? Ahora ahí está, cochuti. Aquí voy a decir cochuti. Cochuti, cochuti, ¿no? Entonces yo puedo decir cochuti, cochuti, juti, ¿no? Entonces manada, manada viene. ¿Me dejo entender? Sí. Ese atenuadores, ¿ya? Walik kwarchutu kueñan, ¿ya? Samarasipjam, descansen hoy día, ¿ya? Feriado había sido, ¿no? Nos vemos el día martes, ¿ya? ¿Y qué Ya. significa? Isa, Yatichiri. Feliz Pascua. Felicidades, Y sin trabajador. cambiar. Y sin